¿Te has dado cuenta de que tu dinero cada año vale menos? La inflación está devorando tus ahorros, y a esto hay que sumarle de que el futuro de las pensiones en España cada vez es más incierto. ¿Y si te dijera que hay una manera sencilla de proteger y hacer crecer tu dinero a largo plazo? En este vídeo vamos a descubrir cómo invertir en fondos indexados puede que sea la mejor solución que estás buscando para proteger y para hacer crecer tu patrimonio. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Esta refleja la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Resumiendo, la subida de precios implica que todo sea más caro, y que con la misma cantidad de dinero que tenías hace unos años, ahora puedas comprar menos. La inflación tiene una serie de impactos en nosotros. El primero es la pérdida de poder adquisitivo, es decir, de que nuestro dinero valga menos y cada vez podamos comprar menos cosas. La segunda es que los ahorros también pierden valor a lo largo del tiempo. Y la tercera es el salario. Si el salario no crece al ritmo que crece la inflación, también estaremos perdiendo poder adquisitivo. Imagina que tenemos ahorrados unos 10.000 euros y los tenemos guardados en el banco y que la tasa de inflación en ese año es de un 3%, ¿vale? La tasa de inflación media suele estar entre un 2 y un 3%. Pongamos el ejemplo de que es un 3%, ¿vale? Al año siguiente ese dinero valdrá menos. O sea, nosotros en el banco tendremos la misma cifra, tendremos 10.000 euros, pero el valor de esta, debido a la inflación, es mucho menor. El valor de esta al año siguiente, en el año 2, serían de 9.700 euros. Si esto vamos aplicándolo año a año, cuando pasen 10 años, el valor de nuestros ahorros será de 7.600 euros. Es decir, habremos perdido unos 2.400 euros en 10 años por tener el dinero en el banco, debido a la inflación. Aquí tenemos la evolución del IPC en España desde el 2005. El IPC es un indicador que se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Aquí podemos ver cómo el año pasado estaba en un 3,5, pero es que el año anterior, en 2022, alcanzó máximos con un 8,4%. Al igual que la inflación, el IPC permite ver el aumento del coste de vida en una economía. La edad media de la población cada vez es mayor, cada vez vivimos más. La esperanza de vida actualmente en España está en torno a unos 83 años. Entonces, si cada vez se vive más y cada vez tenemos menos hijos, lo que se consigue es que la gran mayoría de la población sea una población envejecida. Si nos fijamos en estos datos, podemos ver cómo la tasa de natalidad, según van pasando los años, cada vez es menor. También nos podemos fijar en la esperanza de vida, ¿vale? Al igual que la tasa de natalidad ha disminuido a lo largo del tiempo, la esperanza de vida ha crecido. Y podemos ver cómo hace 60 años la esperanza de vida estaba en torno a los 69 años y a partir de ahí empieza a crecer. Al día de hoy, que la esperanza de vida en el año 2023 está en 84 años. Ahora vamos a fijarnos en la pirámide de la población española. Aquí en la pirámide de población española, a datos de diciembre de 2023, podemos ver cómo una base de población cada vez más pequeña va a tener que mantener a una base de población mayor, ¿vale? Que sería la población que va a jubilarse o la población que está jubilada ya tiene que ser mantenida por la población que viene a continuación. El problema es que todo lo que se está cotizando hoy en día no vale para pagarte a ti la pensión en un futuro. Se está utilizando para pagar las pensiones actuales. Incluso en el peor de los casos puede suceder que el día de mañana cuando tú te jubiles el sistema quiebre y nadie pueda pagarte a ti. Se estima que para el año 2050 se doblen el número de pensionistas en España. Al final lo que esto ocasiona es que haya una gran incertidumbre en la mayoría de la población y que piensen que el Estado no vaya a tener capacidad para proporcionar las pensiones suficientes. Esto lleva a que la población busque distintas alternativas de ahorro y de inversión de su dinero para así proteger su futuro financiero. Pero antes de invertir, quiero decirte que hay que tratar de crear un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia lo que nos va a ayudar es a cubrir una serie de gastos en el futuro. Mi recomendación es que en ese fondo de emergencia recaudemos aquella cantidad que nos permita cubrir los siguientes 6 meses de gastos. Es decir, gastos de la casa, gastos de alimentación, el colegio de nuestros hijos. De esa manera podremos empezar a invertir sin miedo a tener que necesitar el dinero a corto plazo. ¿Cuál es la inversión más rentable actualmente?
Vale, aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver la evolución de los distintos activos con el paso del tiempo y cómo se han revalorizado. En primer lugar tenemos las acciones, que vemos que si hubiéramos invertido $1 en acciones al principio de todo, con el paso del tiempo y a día de hoy hubiéramos conseguido $704.000, con una rentabilidad anualizada del 6,6%. Después tendríamos los bonos o la deuda, que también hubieran salido rentables, aunque con una rentabilidad mucho menor. Y por último tendríamos el oro. El oro, que al final es el llamado valor refugio. Pero sin embargo, podemos ver cómo el dólar se ha devaluado con el paso del tiempo, ha perdido su valor. De ahí la recomendación de invertir nuestro dinero en acciones, de invertirlo en la bolsa. ¿Por qué optar por el mercado de las acciones en tus inversiones? Si tomamos como referencia el S&P 500, que es el índice que incluye las 500 empresas más grandes en cuanto a capitalización que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, la rentabilidad anual promedio es de aproximadamente un 10% al año. Si descontamos ese 2-3% anual de inflación, nos quedaría alrededor de un 7% de rentabilidad anual en nuestro patrimonio. Aquí podemos ver una pirámide de distribución de los retornos que ha dado el mercado de Estados Unidos. Podemos ver cómo hay años que los retornos son negativos, pero podemos ver cómo la gran mayoría han sido positivos. Y al final, la media de todo ello da ese 7% después de inflación de promedio de rentabilidad anual. Es decir, que si invirtieras, podrías alcanzar esa rentabilidad que te da un índice como el S&P 500. Y si no invirtieras tu dinero, tus ahorros estarían perdiendo valor año a año, al igual que tu salario estaría perdiendo poder adquisitivo por culpa de ese 2-3% anual de inflación. Para mí la mejor opción es la inversión en fondos indexados. A largo plazo creo que es la estrategia más efectiva para construir riqueza de manera sólida y sostenible. Estos fondos, al replicar índices como el S&P 500, te ofrecen una diversificación instantánea y con unos costes muy bajos. A largo plazo, la estrategia de inversión indexada se beneficia de la tendencia histórica del mercado de valores a crecer, superando en muchos casos el rendimiento de la gestión activa. La combinación de estos tres factores, que son costes bajos, una diversificación amplia y el potencial de crecimiento del mercado, hace que la inversión en fondos indexados sea la opción más inteligente para hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. Después entraríamos en cómo invertir en estos fondos indexados, en qué momento, con qué cantidad. Yo utilizo una estrategia que se llama la estrategia DCA, Dollar Cost Average. Es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, independientemente del precio del activo. Es decir, cada mes tendríamos que aportar una cantidad fija que va a permanecer a lo largo del tiempo. Imagínate que quiero invertir 400 euros en un fondo. Pues tendría que invertir 400 euros el primer mes, 400 euros el siguiente mes y así sucesivamente, a lo largo del tiempo hasta el momento que quiera sacar el importe del fondo. Esto permite comprar más acciones cuando los precios son bajos y menos cuando son altos, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado y promediando el coste de adquisición. Nosotros, cuando estamos haciendo esa compra del fondo mes a mes y estamos haciendo un aporte mensual de una cantidad fija de dinero, lo que estamos haciendo es que si el índice al que está replicando ese fondo caiga, estamos promediando el precio. Aquí tenemos una calculadora del interés compuesto para ver lo que podríamos lograr invirtiendo en un fondo indexado. Vamos a imaginar que en el balance inicial tenemos 0 euros, que el depósito que hacemos mensualmente para comprar ese fondo es de 400 euros al mes y que el depósito se hace al inicio de cada periodo, al inicio de cada mes. El ratio de interés anual sería un 7%, descontando la tasa de inflación anual, que nos aportaría, por ejemplo, un índice como el S&P 500, y la duración en la que vamos a ir realizando las aportaciones serían de unos 35 años. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que es un fondo que queremos a largo plazo y queremos venderlo cuando nos jubilemos. Si le damos a calcular, podemos ver que los depósitos que hemos estado realizando, la cantidad que hemos estado aportando durante esos 35 años, han sido 168.000 euros. Y lo que hemos generado y lo que hemos ganado ha sido de 556.000 euros. Es decir, nosotros en estos 35 años vamos a estar invirtiendo la cantidad total, con esos aportes de 400 euros al mes, vamos a estar invirtiendo una cantidad total de 168.000 euros. Y lo que esto nos va a generar
por replicar a este índice, como puede ser el SP500, que históricamente tiene una rentabilidad anual del 7%, vamos a generar unos 556.000 euros. Es decir, que dentro de 35 años, cuando nosotros queramos vender este fondo, vamos a tener una cifra en torno a unos 724.000 euros. Esto obviamente hay que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero si nosotros nos fijamos en cómo se ha comportado la rentabilidad de este índice, nos dice que de media se ha conseguido ese 7% después de inflación cada año. Y que lo más probable es que lo siga cumpliendo. Habrá años en los que el porcentaje sea positivo y habrá años en los que el porcentaje sea negativo, pero la media es de un 7% actualmente. Dependiendo del perfil de inversor que tengamos, del riesgo que queramos asumir y del tiempo que vamos a estar invirtiendo en ese fondo, voy a proponer 3 tipos de cartera. La primera cartera es una cartera la cual invierte el 100% en renta variable, es decir, todo en acciones. Es una cartera la cual recomiendo para un perfil de usuario que está dispuesto a asumir un mayor riesgo, a un usuario que quiere invertir en el fondo con un periodo de tiempo a largo plazo. Esta cartera consistiría en invertir un 85% en el fondo del MSCI World, el cual invierte en una amplia variedad de empresas de mercados desarrollados en todo el mundo. Este fondo está diseñado para reflejar ese rendimiento de empresas de países como Estados Unidos, que es donde está el mayor peso de este índice, representa alrededor de un 60% del mismo, otros países como Japón, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, e invierte pues en empresas de tecnología, salud, finanzas. Y luego el 15% se invertiría en el MSCI Emerging Markets, que invierte en una amplia gama de empresas ubicadas en mercados emergentes de todo el mundo, con países como pueden ser China, donde estaría el mayor peso del índice, Taiwán, India, Corea del Sur, Brasil, Sudáfrica. Y al igual que en el MSCI World, pero con otros países, también tendríamos empresas de tecnología, de finanzas, de materiales, de salud, de energía. Después otra cartera sería una cartera en la cual invertiríamos un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. En este caso al MSCI le destinaríamos un 51% y a los mercados emergentes un 9%. Esto sumaría un total de un 60%. El otro 40% estaría destinado al Global Bond Index Fund. Este es un fondo de inversión diseñado para replicar el rendimiento de un índice global de bonos. Estos fondos invierten en una cartera diversificada de bonos emitidos por gobiernos y corporaciones de diversos países alrededor del mundo. Y por último, tendríamos la última cartera, que invertiríamos un 40% en renta variable y un 60% en renta fija. Aquí destinaríamos un 34% al MSCI World, un 6% a los fondos emergentes y el otro 60% restante iría al Global Bond Index Fund. Entonces nosotros mes a mes, con esa cantidad que estamos dispuestos a invertir, tendríamos que destinarlo con los porcentajes que he dicho anteriormente. Ahora, ¿dónde puedo comprar los fondos indexados? A continuación te voy a explicar dónde poder comprar los fondos indexados y cuál es la plataforma que a día de hoy yo utilizo. La plataforma que yo estoy utilizando es MyInvestor. MyInvestor es un neobanco español que te permite una gran variedad de productos de inversión. MyInvestor está regulado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que asegura que tus inversiones están protegidas bajo la normativa europea. Además, MyInvestor ofrece una interfaz que es bastante sencilla a mi parecer, y sobre todo, y por lo que estoy con este banco, es por las comisiones que ofrecen. Aquí tendríamos la plataforma y aquí es donde yo ahora mismo tengo mi inversión en fondos indexados. En primer lugar, tenemos el apartado de la cuenta corriente, que aquí es donde se ingresaría ese dinero que nosotros enviemos por transferencia desde nuestro banco. Es decir, si nosotros queremos enviar cada mes 400 euros, cuando nosotros hagamos la transferencia a MyInvestor, aparecerá aquí. Después tenemos todos los tipos de inversión que te ofrece MyInvestor, como pueden ser los depósitos, las carteras o los fondos de inversión. En este caso, nosotros entraríamos en los fondos de inversión, iríamos a ver el detalle de fondos de inversión y se podría ver cómo yo tengo inversiones en el fondo que os he dicho, el MSCI World, y luego tendría las inversiones en el fondo de los mercados emergentes. ¿Vale? Actualmente estos fondos los empecé a comprar creo que este año o a finales del año pasado.
La rentabilidad que he obtenido en este tiempo en el MSCI World es de un 6,14% y la rentabilidad en los mercados emergentes sería de un 2,83%. Estas rentabilidades pueden cambiar con el paso de los años y, al igual que la rentabilidad que puedo tener ahora en el MSCI World, que es donde tengo ese 85% de la cartera, sea mucho mayor, también habrá años que bajen. Y la rentabilidad que tengo en este fondo de Emerging Market, que tan solo ahora es del 2,83%, por eso estoy destinando ese 15%, con el paso del tiempo obtengan rentabilidades mucho mayores. Si nosotros queremos comprar un fondo, iríamos al apartado de fondos de inversión, y aquí donde dice comprar fondos, llegaríamos a este apartado y podemos seleccionar la cuenta donde queremos que coja el dinero para invertirlo en el fondo. Aquí tendríamos la disponibilidad que tendríamos en la cuenta, elegiríamos el fondo, por ejemplo en este caso el MSCI World en el que yo estoy invirtiendo, que es en el de Fidelity, lo seleccionaríamos, pondríamos el efectivo, como en el ejemplo que hemos dicho, pues de 400 euros al mes. Podemos elegir hacerlo de forma periódica y que de esta manera la compra sea automatizada y nosotros no tengamos que meternos mes a mes a realizar una compra nueva. Aquí aparecerían los gastos que vamos a tener, que los gastos de gestión en este caso es de un 0,12%. Leeríamos los datos fundamentales para el inversor, el informe semestral y la memoria. Daríamos clic aquí y continuar y firmar. Entonces, una vez que metamos la firma de MyInvestor, que tenemos una personal, se compraría este fondo. Abajo en la caja de la descripción voy a poneros todos los fondos que he comentado en el vídeo. También, si os ha gustado este vídeo y queréis haceros clientes de MyInvestor y empezar a comprar fondos de inversión, os voy a dejar un enlace de afiliados abajo también en la caja de descripción por si queréis ayudarme. Por último, voy a hablar de la fiscalidad en las inversiones en fondos indexados. Lo primero, decir que solo se paga en el momento en el que vendemos el fondo. La tributación por las ganancias, actualmente, por las ganancias que obtenemos por la venta de estas participaciones en los fondos indexados, se consideran ganancias patrimoniales y tributan en el IRPF. Los tipos impositivos en 2024 en España es que hasta 6.000 euros pagaríamos un 19%. De 6.001 euros a 50.000 pagaríamos un 21%. De 50.001 a 200.000 euros sería un 23%. ¿Cuál sería una estrategia para minimizar los impuestos que se pagan con las ventas de los fondos? Para mí, lo mejor es el traspaso entre fondos. Invertir en fondos indexados te permite poder traspasar la cantidad que has estado acumulando en ese fondo a otro fondo, sin tener que vender nada y sin tener que tributar nada en ese traspaso. Solo pagarías los impuestos cuando vendas el fondo de una manera definitiva. Y aquí concluyo mi explicación sobre por qué y cómo invertir en fondos indexados. Espero que toda esta información te haya sido útil y que te animes sobre todo a considerar esta opción como una opción dentro de tu portafolio de inversiones. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo abajo y estaré encantado de leerte y ayudarte en todo lo que pueda. Y sobre todo, dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si no quieres perderte más contenido sobre finanzas e inversiones. Una vez más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.